En el siguiente video mostraremos un viaje a través de Chile colonial, transcurrido entre 1598 y 1810. Explicaremos cómo fue la batalla de Curalaba y qué consecuencias tuvo para Chile en ese entonces. También la capitanía general de las personas y las instituciones que tenían más autoridad e importancia. La economía y el comercio. A partir de esto, presentaremos la importancia que tuvo la hacienda en Chile, dando a conocer su jerarquía con sus respectivos trabajos y manos de obra en Chile. ¿Qué fue la colonia en Chile? La colonia fue el periodo de la historia de Chile que abarcó desde la aplastante derrota española en la batalla de Curalaba, donde muere el gobernador de ese entonces, García Oñez de Loyola, hasta la instauración de la primera Junta de Gobierno. Ahora explicaremos un poco sobre la batalla de Curalaba, que marcó el inicio de una época, la cual es la colonia. Esta batalla fue una importante derrota militar de las fuerzas españolas frente a los mapuches, ocurrida en el año 1598. Consistió en la casi aniquilación de una columna comandada por el gobernador Manuel Oñez de Loyola. Con este acontecimiento, el río Biobío se convirtió en una frontera que separaba a españoles de mapuches, los últimos al sur y los españoles al norte. Posterior a este hecho, se considera que da fin al periodo de la conquista de Chile e inicio de la colonia. Chile colonial se caracterizó en tres grandes ámbitos. El ámbito político. La máxima autoridad era el gobernador, quien era elegido e indicado directamente por el rey de España, y tenía el título de Capitanía General.
En el siglo XVIII, los gobernadores dieron un impulso a generar mayor unidad en el territorio, donde fundaron Copiapó, San Felipe, Rancagua, Talca y San Fernando. Las instituciones del Imperio Español que se encontraban en Chile, América, eran la Real Audiencia y el Cabildo, que su función fundamental era la administración. Sin embargo, aparecieron más instituciones debido a la situación económica y cultural que presentaba la Capitanía General. El Cabildo era la institución que se encargó más que nada de los aspectos de organización y administración de las ciudades, representar a la comunidad en salud pública, educación, alimentos, etc. El Cabildo estaba a cargo e integrado por 2 alcaldes y 6 regidores, cargos que por lo general duraban un año. La Real Audiencia era el más alto tribunal de justicia del país y estaba conformado por 4 oidores que se encargaban de hacer cumplir las leyes. Ámbito económico. ¿Cuáles eran las principales características de la economía? La economía se centró en la producción agrícola y ganadera. Se calificó a la economía colonial chilena como una economía independiente. Antes de todo, les mostraremos estos esquemas. En el siglo XVI, el centro de la economía consistía en el lavado de oro. Se utilizó la mano de obra indígena. Esta actividad se vio dificultada por la escasez del mineral, disminución de la mano de obra y los sucesivos ataques de los mapuches. Todas estas condiciones no tan buenas pusieron fin a este ciclo económico, el ciclo del oro. En el siglo XVII se centraron en el mundo rural, en las haciendas agropecuarias. La producción en esta época, al ser centrada en las haciendas, fue de cebo, cuero y charqui. La exportación era destinada generalmente al Perú y Potosí. Por último, en el siglo XVIII se privilegió la agricultura, específicamente la producción de trigo. Durante este siglo se caracterizaba por la exportación a lo largo del país, en caravanas de carretas que eran enviados a ciudades y al puerto de Valparaíso, para luego ser embarcadas al Perú, que era uno de los receptores más importantes de la época. El comercio en Chile colonial. El comercio de esta colonia y todas las que pertenecían a España estaban bajo el dictamento de la corona, con el fin de aprovechar al máximo la nueva fuente de materiales primos de alta calidad. En España estableció un monopolio comercial con América. La Casa de Contratación fue una organización creada por la monarquía cuya finalidad fue la legalización del comercio y la navegación entre España y América. Este establecimiento surgió en el año 1503, más que nada fue por la exportación entre España y América. El organismo mencionado tenía a su cargo el monopolio comercial. El monopolio es conocido como institución, que consistía en que los habitantes solo podían comerciar barcos a España autorizados. Haciendas en Chile colonial. Como se mencionó anteriormente, la economía se centró en la producción agrícola y ganadera. El territorio adquirió un marcado carácter rural en forma de haciendas, grandes propiedades dedicadas a la ganadería y producción agropecuaria. ¿Quién pertenece a las haciendas? El hacendado, dueño y señor de las tierras, generalmente descendiente de criollo de los primeros conquistadores. Los inquilinos, trabajadores de la hacienda, que a cambio de sus servicios recibían el arriendo de una porción de tierra de esta. Mayordomos, encargado de velar por el funcionamiento de la hacienda. Lazo jerárquico
con el patrón y sus trabajadores. Peones, trabajadores que solo están en tiempo de cosecha. Se caracteriza por sus precarias condiciones de vida. ¿Qué importancia tuvo la hacienda? La hacienda fue el centro productivo más grande e importante de los siglos XVI y XVIII. Ámbito social. La vida social de la aristocracia. Se concentraron en ciudades como Santiago, Concepción y La Serena. Se reunían en llamadas tertulias efectuadas en el hogar de algún vecino para divertirse. Allí se conversaba de política y negocios. En el caso de las damas, tocaban el piano, cantaban y bailaban.